3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. Ojalá que todos ustedes hayan gozado con libertad tranquila de los recientes días de descanso, fiesta, viajes, encuentros de familia, Navidad, Año Nuevo, nuevos colores, aromas y sabores. Retomo estos podcasts ahora en 2025, luego de esos días de necesario recreo y augurando a todos y cada uno de ustedes la buena ventura en cada amanecer y el agradecido sabor de aventura y alivio a cada anochecer. Les deseo a todos la posibilidad de la fe, que tiene muy poco o nada que ver con la lógica, ni con el llamado orden de las cosas. La fe no hace que las cosas sean fáciles, pero las hace posibles. Valga decir que la fe, como el amor, es una experiencia enteramente personal y única. No está atada a leyes y procedimientos, ni siquiera a religiones, mucho menos a la suerte. La fe no tiene dimensión. No hay mucha o poca fe, solo hay o no hay fe. Bien, quiero hoy contar una historia de la que he hecho mención tal vez en 2 ocasiones y pues claro, a propósito del tiempo que estamos viviendo en los comienzos de las fechas nuevas. Digo comienzos porque para unos hace poco fue, para otros muchos está siendo y para algunos dentro de poco será. Hay otros, muchos o pocos, para los que no ha dejado de ser. Me refiero al trabajo. El trabajo, palabra un tanto afónica durante estos días, sobre los que pesan las nostalgias y resacas de los días de celebración y de fiesta. El trabajo, sin el cual la vida sería ¿qué trabajo? El sacerdote católico Gabriel Díaz, oriundo del pueblo Santo Domingo, nordeste antioqueño, y fallecido en Medellín hace 5 años, en octubre de 2019, a los 86 años de edad. Era un cura campesino, no porque naciera propiamente en el campo, sino porque realizó su misión preferentemente entre campesinos. Era un clérigo que a menudo reía. Decía que había que celebrar las revelaciones venidas de lo más elemental de la creación. Se complacía con la existencia del hombre y de la mujer del campo. En muchos de ellos veía la pureza porque, afirmaba, tienen almas naturalmente simples, como si fueran desgajadas de un árbol o sacadas de un río en una totumada de agua limpia y fresca. Enfatizaba que el campesino puro hace las cosas como las hace el río, la vegetación, el sol que, siendo el señor del día, no le importa no saber que todo el día trabaja. Gabriel pensaba y hablaba, advertía, denunciaba. Hacía lo que sentía que era su deber, no sin conflictos con los mandos de la jerarquía. Como otros curas que ya se fueron,
sufrió persecuciones, pero él, como los que se fueron primero, tenía claro que serían perseguidos. El anuncio fue hecho hace más de 2000 años. No pretendo, como nunca lo he hecho en estos podcasts, entrar en argumentaciones sobre asuntos religiosos, ni opinar o preguntar sobre doctrinas específicas, ni promover este o aquel credos. Me atengo a lo que dentro de la fe católica se ha contado, se ha divulgado, se ha enseñado y han creído quienes se declaran fieles a esta fe. Bien, vuelvo con el padre Gabriel Díaz. Una tarde de los años 90 del siglo XX, en una reunión en una vereda del occidente de Medellín, antes de la ceremonia en la que iban a bautizar a un bebé, el cura Gabriel les preguntó a los campesinos que cuál es el primer y más importante sacramento de la fe católica. El sacerdote esperaba que ellos respondieran que el primero es el bautismo, es decir, la incorporación de la persona a la Iglesia de Cristo. Por cierto, recordemos que son 7 y que los otros 6 son confirmación para fortalecer la fe, penitencia, la confesión de los pecados, comunión, la Eucaristía, la misa, orden, el sacerdocio, matrimonio, unión de la pareja, y extrema unción o santos óleos, aplicados cuando uno está a punto de irse de este mundo. Como ya dije, el padre Gabriel esperaba que los campesinos dijeran que el sacramento más importante es el bautismo. Uno de los labriegos se levantó y dijo para todos los presentes en el pequeño templo de la vereda esto: Padre, el primero y más importante de todos es el sacramento del trabajo. El cura lo miró con risa celebradora y le preguntó. ¿Sacramento del trabajo, dices? Pero, ¿cómo? El trabajo ni siquiera está consagrado como uno de los sacramentos, que son 7, y el trabajo no está en la lista, menos para ser el primero. El campesino volvió a levantarse y le replicó al sacerdote: Mire, padre, para bautizar a un niño se necesita el vestido que resulta del trabajo de los que fabrican telas y los que hacen ropa. Se necesita la pileta que es obra del trabajo de los albañiles. Es necesaria la totuma que es trabajo de la naturaleza o del alfarero. Y lo es el agua que se trae del trabajo de la quebrada o del río. Es que para todo hay que trabajar. El sol para dar vida y calentar, las nubes y la lluvia trabajan. Todo trabaja, padre, todo trabaja. Gabriel contaba que aquel campesino le movió el piso sobre el que estaba parado y que él, Gabriel, el presbítero, cayó en la cuenta de que ese hombre simple le estaba enseñando teología, le estaba dando una cátedra sobre los asuntos de Dios a él, el clérigo, el pastor, el sacerdote, que había estudiado durante 5 años en exigentes textos los tratados sobre Dios. El campesino ni siquiera sabía qué es una cátedra. Este cura, Gabriel Díaz, narraba aquella y otras historias parecidas, sonriendo como sonríe el que experimenta un descubrimiento, una revelación,
como el caminante sediento que encuentra una tienda. Por eso le gustaba estar entre la gente del campo, porque ellos ven las cosas con la clara sencillez de un arroyo, explicaba. Porque no asumen el trabajo como una obligación, sino como algo propio del hecho de estar vivos. Mucho menos lo ven como un karma, castigo o condena. Hacía saber Gabriel que el campesino puro siente que trabajar es como la misión del árbol que da frutos, de las nubes que reservan, contienen y sueltan el agua, de las flores cuya tarea consiste en hacer la belleza y ser fuente de las abejas encargadas de transportar la vida. No falta quien vea el trabajo como un castigo de Dios. Y hasta van algo lejos. Determinan, no sin atrevida arbitrariedad, que el trabajo es consecuencia del pecado heredado de Adán y Eva, por haber perdido el paraíso donde no había dolor ni pena ni muerte, y mucho menos había que trabajar. Valga recordar otra vez al pensador medellinense Estanislao Zuleta, cuando advertía que si nos atenemos a la historia bíblica sobre el paraíso terrenal, la humanidad le debe a Eva el agradecimiento de haber cometido el pecado que les causó a ella y a su marido Adán la pérdida del paraíso. Hacía pensar Zuleta en que, de lo contrario, todos los hombres y mujeres de todos los pueblos seríamos haraganes, perezosos, vagos, holgazanes, ajenos al trabajo y, en consecuencia, no hubiésemos hecho ni seguiríamos haciendo la parte que nos toca en la tarea sin plazos de completar la creación. Los verdaderos artistas trabajan sin esperar que alguien les pague, si su obra se venderá o no. Lo hacen como hacen las flores sus colores. Un ejemplo de eso puede ser el del pintor neerlandés Vincent van Gogh, que murió en la pobreza sin tener cómo saber, o al menos imaginar, que su noche estrellada pudiera costar más de 500 millones de dólares, a precios de 135 años después de que pintara el cuadro. El alemán Ludwig van Beethoven compuso su música sin que nadie, bajo la promesa de un pago, le ordenara que la compusiera. Como nadie ordena al universo que haga alumbrar las estrellas cuando la noche cubre la mitad de tierra que le toca. Muchos podrán replicar que no es posible comparar el trabajo de un gran artista con el que le toca hacer, por ejemplo, a un albañil. Se podría responder que no se trata de comparar, sino de ver que, sin albañiles, por ejemplo, Beethoven no hubiese tenido estancias donde sentirse cómodo para componer sinfonías, sonatas y conciertos que superarían el inflexible paso del tiempo. Recuerdo a albañiles de mi pueblo Yarumal, en el norte antioqueño, que cantaban mientras hacían la mezcla y pegaban los ladrillos de la casa que estaban haciendo. Se le atribuye a Cristóbal Colón, llamado por la historia descubridor de América, haber advertido que encuentra la felicidad en tu trabajo o nunca serás feliz. Mucha gente suele decir que trabajar es tan maluco que por hacerlo le pagan a uno.
Es un sarcasmo desfavorable al trabajo, pero bien sabemos que la vida laboral remunerada existe desde cuando los hombres se dividieron la tierra y tuvieron propiedades que no podían manejar solos. Era necesario entonces contratar trabajadores, y contratar significa el compromiso de pagar. Pero lo humano tiene tal naturaleza que fue necesario crear leyes para que el compromiso de pagar por el trabajo se cumpliera. Sin embargo, la soberbia y avaricia humanas, muchos siglos antes de que se crearan las leyes del trabajo, inventaron la esclavitud, y hubo estructuras culturales, sociales, políticas y legales que avalaron el esclavismo como derecho de los que tenían riquezas, y con ellas, sobre todo la tierra y el oro, tenían el poder. No hay estadística histórica de cuántos hombres y mujeres fueron esclavos, y como esclavos murieron. Bajo el yugo del amo, sin duda el trabajo no era vocación, ni virtud, ni libertad, mucho menos satisfacción. Era tortura, dolor y humillación. Y tampoco hay estadística de cuántos son esclavos hoy del crimen, de las mafias, de la corrupción. Y de ver el trabajo como una pesada carga que hay que echarse al hombro al despertar a cada amanecer. Podría preguntar, ¿creen ustedes que quienes ven o vemos de ese modo el trabajo, en realidad despertamos? Mientras más trabajo, más suerte tengo, decía el gerente de una empresa donde trabajé hace años. Yo nunca compro lotería, siempre he trabajado, advertía un primo camionero cuando oía que alguien se quejaba de sus gastos en juegos de la suerte sin ningún resultado favorable a sus ganas de no trabajar. Hablando de preocupaciones, desasosiegos y hastíos que suelen hacer largo y pesado el trabajo, le oí decir a un personaje de series tipo telenovela que el único modo de desocupar la mente es ocupando las manos. Es que las manos solo piensan en lo que están haciendo. Un ser humano es un milagro, y las manos son un milagro aparte. Incluso aquellos cuyo trabajo es pensar o contar historias, necesitan las manos para escribir lo que piensan y las historias que rebuscan por medio de cuentos y novelas en el alma humana. Ahora, sin el trabajo, el descanso perdería su razón de ser. El séptimo día no hubiese tenido sentido para Dios si en los 6 días anteriores Él no hubiera creado el mundo. Leí en una página de internet que el novelista británico Joseph Conrad alguna vez dijo esto: no me gusta el trabajo, a nadie le gusta, pero me gusta que en el trabajo tengo la ocasión de descubrirme a mí mismo. ¿No caemos acaso en la cuenta de que el trabajo es oportunidad diaria de descubrimientos, revelaciones, y que siendo así, quien permite que su trabajo se convierta en monotonía, en una diaria rutina insípida y pesada, quien en su trabajo nada descubre y no ve en él nada que aporte a la creación, entonces no trabaja, solo repite una función como máquina, como robot, mas el problema de ser robot que siente cansancio, esperando solo a que le paguen. Y le pagan y el dinero se acaba. Pero el trabajo, que no es trabajo sino rutinaria repetición,
se le vuelve círculo vicioso paquidérmico y enfermizo hasta volverse absurdo. Tal vez el trabajo ha perdido su valor y solo vale lo que cuesta el sueldo. Tal vez por eso un amigo suele decir que, hombre, yo tengo tanto que hacer que no me queda tiempo de trabajar. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Un me gusta puede ayudar y toda suscripción y comentario abren más puertas. Una última para empezar después. ¿Cuánto de tu vida es costumbre? ¿Cuánto de tus costumbres es la vida?